Y pasamos ya a la siguiente presentación. No sé si Gastón nos lo puede poner. Perfecto, muchas gracias, Gastón. Para mí es un placer presentaros a la doctora Raquel Álvarez García. Ella es jefa de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Madrid. Es además tutora de residentes de psiquiatría del mismo hospital y profesora asociada de medicina en la Universidad de Rey Juan Carlos. Es además investigadora adscrita al Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en el área de neurociencias y directora de la Unidad de Bienestar en el Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada. Y la verdad es que me gusto escuchar a Raquel y cómo explica todo y seguro que nos da una clase magistral esperando oírla. Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre neurociencia del sueño, en concreto de la regeneración y del ritmo circadiano cutáneo. Vamos a entender que en esta presentación que el sueño constituye un proceso biológico activo. Va a ser un proceso además que va a estar altamente organizado y regulado por mecanismos homeostáticos y circadianos. En los últimos años, la investigación en neurociencia y en cronobiología ha demostrado que la piel va a poseer un reloj periférico que va a ser funcional y capaz de sincronizarse con el sistema circadiano central y por tanto modular procesos fundamentales como va a ser la reparación tisular, la proliferación celular, la inmunidad cutánea, la función barrera y la reparación de ADN. La relación bidireccional entre el sueño y el organismo, que va a incluir evidentemente la piel, como hemos dicho, ha adquirido gran relevancia clínica debido a que la privación de sueño y la disrupción circadiana se asocian con múltiples patologías. En el caso concreto de la piel va a producir un envejecimiento cutáneo acelerado, va a producir una alteración de la barrera epidérmica, un aumento del estrés oxidativo y una situación de inflamación crónica. Em, entonces, entrando un poco en detalle, yo creo que tras esta introducción es fundamental que comprendamos qué es realmente el sueño, ¿vale? Porque es necesario para poder comprender los efectos en la piel. Entonces, ¿qué es el sueño? Pues se va a definir como el comportamiento que va a tener una persona o un animal mientras duerme y por esos cambios fisiológicos y de la actividad eléctrica cerebral que se van a producir. Va a ser un estado fisiológico de reposo. Se va a caracterizar por una desconexión con el entorno que es fácilmente reversible. Es un fenómeno cíclico. El sueño, el ritmo sueño-vigilia va a tener un periodo que va a durar aproximadamente unas 24 horas. Va a depender de dos factores. Por un lado, de un reloj interno que va a estar modulado por el ritmo luz-oscuridad y por sincronizadores externos, como van a ser pues, horarios de las comidas, de trabajo, ejercicio, contactos sociales. Y por otro lado, también va a depender de mecanismos neurofisiológicos específicos, que además van a ser pues, diferentes de los de la vigilia. Me gustaría además comentaros este concepto de homeostasis predictiva o reostasis, que consiste en que los seres vivos nos hemos ido a lo largo de los siglos adaptando al ciclo luz-oscuridad y hemos ido desarrollando relojes biológicos responsables de esos ritmos circadianos. Estos relojes internos permiten hacer previsiones acerca de los cambios que van a producirse en la cantidad de luz, en la temperatura, y por eso este concepto de homeostasis predictiva, porque van a permitir que nos anticipemos a esos cambios. Em,
Entonces, ¿por qué dormimos? Pues evolutivamente el sueño de los mamíferos va a aparecer como un periodo de descanso con los ojos cerrados durante una parte del ciclo de 24 horas para proteger al animal. Ha ido evolucionando como un proceso activo y os seguro que suenan a todos que los episodios de fase REM, de fase no REM, se van alternando durante el sueño. Es además un proceso rítmico que va a estar regulado por estructuras específicas del cerebro. Va a ser placentero y durante el sueño tiene lugar una reorganización de la actividad. No es realmente un cese de la actividad neuronal, sino todo un proceso de reorganización. La función del sueño en el caso de los humanos va a implicar una regulación a nivel emocional, va a ser absolutamente fundamental para consolidar la memoria y el aprendizaje de actividades motoras. No sé si os sonará, pero tenemos diferentes cronotipos en los seres humanos y esto es lo típico de que hay personas que dicen, pues mira, yo duermo de 11 a 7, ¿no? Y es mi horario habitual, que es un poco el cronotipo más frecuente y más normal. Sin embargo, todos conocemos personas que nos cuentan, uy, es que yo me tengo que ir a la cama súper pronto porque si no estoy cansadísimo, me tengo que acostar a las 8 de la tarde y a partir de las 4 ya estoy en pie. Estos cronotipos los vamos a llamar alondras. Y por otro lado vamos a tener esas otras personas que nos cuentan, uy, yo soy súper nocturno, me acuesto a las 2 de la mañana, a primera hora no soy persona y me levanto a las 10, ¿no? Y estos otro tipo de personas los vamos a llamar búhos. Evolutivamente el sueño de los mamíferos pues se ha ido caracterizando por estos diferentes cronotipos, ¿no? Y de hecho las alteraciones del ritmo circadiano del sueño pues van a afectar al humor, a la cognición y a la salud física y por lo tanto va a ser importante que ajustemos el horario del sueño a ese cronotipo que tenemos cada uno y por lo tanto a nuestro reloj biológico. Y esto va a ser crucial para mantener un estado de ánimo estable. De hecho, hay otra teoría evolutiva que dice que estos diferentes cronotipos de personas normales, de alondras, de búhos, que podrían no ser casual, sino nuevamente una estrategia evolutiva, debido a que gracias a esta adversidad siempre habría alguien despierto durante la noche por ejemplo, en tribus prehistóricas, ¿no? Y habría una especie de centinelas involuntarios y se dividirían los turnos de noche para estar siempre alerta y sería una forma de proteger de amenazas nocturnas. Bueno, yo creo que es muy conocido por todos vosotros que las alteraciones en el sueño o un sueño insuficiente en las personas, pues van a afectar de forma muy significativa. En el caso concreto de los adolescentes y de los adultos jóvenes, va a producir gravísimos problemas de salud mental. Tenemos un escenario ahora terrible a nivel mundial con esta situación. Ya sabéis, el tema de los móviles, los adolescentes y los chicos jóvenes. Y además todo esto va a estar íntimamente relacionado con un aumento del riesgo de depresión y de suicidio. Estas alteraciones en el sueño que producen problemas emocionales o trastornos psiquiátricos y muy especialmente cuadros depresivos y acción suicida también las hemos visto en etapas en las que ha habido cambios sociales importantes, como por ejemplo fue durante la pandemia de COVID-19, que hubo un aumento muy importante. Bueno, creo que es fundamental que comprendamos las bases teóricas del sistema sueño-vigilia para luego poder entender otros aspectos a nivel dermatológico y para también poder comprender un poco las necesidades de tratamiento que van a tener nuestros pacientes. Entonces, es importante que sepamos que el sueño no va a aparecer de manera pasiva ni únicamente por cansancio. El sistema sueño-vigilia va a estar regulado por la interacción dinámica de dos grandes mecanismos biológicos que van a trabajar de forma coordinada. Por un lado, el proceso homeostático del sueño, también llamado proceso S, que va a aumentar la presión del sueño conforme transcurre la vigilia. Y por otro lado, vamos a tener el proceso circadiano, también llamado proceso C. Este se va a encargar de sincronizar funciones biológicas en ciclos de aproximadamente 24 horas. Entonces, en los humanos es muy importante que tengamos una sincronización de ambos mecanismos y esta sincronización va a ser fundamental para facilitar un sueño estable y un sueño reparador. Respecto
a ese proceso, al primer proceso del que hemos hablado, al proceso homeostático del sueño llamado proceso S. Este proceso va a representar lo que viene a ser la presión biológica del sueño, que se va a acumular progresivamente durante el tiempo que permanecemos despiertos. Cuantas más horas de vigilia transcurran, más cansados vamos a estar, mayor somnolencia, mayor necesidad de dormir y por lo tanto mayor presión homeostática. Durante el sueño esa presión homeostática disminuye y el organismo recupera ese equilibrio. Es importante en este proceso el papel de la adenosina. Durante la vigilia, el cerebro va a consumir una energía de forma continua y va a acumular sustancias relacionadas con la actividad neuronal y con el metabolismo cerebral. Una de estas moléculas, en concreto la más importante, va a ser la adenosina. La adenosina va a acumular progresivamente, se va a ir acumulando progresivamente en determinadas regiones cerebrales mientras estamos despiertos y va a actuar como una señal biológica de fatiga. A mayor acumulación de adenosina, vamos a tener mayor sensación de somnolencia, disminución del estado de alerta, esa sensación de dificultad para estar atentos, para concentrarnos, un aumento de esa necesidad fisiológica de dormir, ¿no? Acabamos absolutamente agotados y con muchas ganas de quedarnos dormidos. Durante el sueño, especialmente en el sueño profundo y en concreto en la fase no REM de ondas lentas, los niveles de adenosina van a disminuir. El proceso S va a explicar fenómenos cotidianos, por ejemplo, la somnolencia tras una noche sin dormir, ¿no? La necesidad de recuperación después de privación de sueño o un sueño más profundo tras un esfuerzo físico o mental intenso que va a hacer que acabemos absolutamente agotados. Respecto a ese segundo proceso que hemos dicho que es el proceso circadiano, proceso C, va a ser un fenómeno adaptativo de los organismos vivos a los cambios periódicos de luz-oscuridad. Se van a producir debido al ciclo solar, mediante un sistema interno de sincronización temporal. Se genera endógenamente, va a estar determinado genéticamente y va a evolucionar con la edad. Por eso vemos personas que desde que van a tener perfiles y que además muchas veces la madre tiene dificultades de dormir de toda la vida y los hijos también son niños que desde que nacen van a ser esos perfiles de personas muy insomnes. Otras personas vamos a ver que son los típicos que duermen fenomenal de toda la vida. Esto va también a variar a lo largo de la edad, ¿no? Ya todos sabemos que los bebés duermen muchísimas horas, según vamos cumpliendo años, va siendo de peor calidad el sueño y los ancianos pues tienen una peor calidad del sueño de forma global. Los ritmos circadianos van a tener ese periodo cercano a 24 horas que hemos comentado y el proceso circadiano va a ser una forma de regular el momento biológico en el que el organismo está programado para dormir o permanecer despierto. No va a depender únicamente del cansancio, sino de este sistema interno de sincronización temporal, como si fuese una especie de reloj interno. El proceso circadiano va a caracterizarse además porque va a haber una serie de funciones reguladas, de secreciones hormonales, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho el sueño y vigilia, pero también va a regular la temperatura corporal, va a regular secreciones hormonales, el metabolismo energético, la presión arterial, la actividad inmunológica y cuestiones que nos interesen en el seminario de hoy van a ser pues regeneración cutánea y función barrera de la piel. Fijaros en estas gráficas, cómo vemos qué diferente va a ser el ritmo circadiano en pacientes deprimidos y en población normal, ¿no? Los controles serían la línea negra, los pacientes deprimidos la línea azul y se ven claras alteraciones en los ritmos circadianos de estos pacientes que explicarían esa desestructuración del sueño en personas deprimidas y cómo van a dormir francamente mal. Va a ser muy característico el insomnio en estos pacientes.
Bueno, el papel de la luz. Es importante también que comprendamos el papel de la luz porque nuestro cerebro va a tener como una especie de reloj biológico central que va a estar modulado por un marcapasos circadiano que se va a llamar núcleo supraquiasmático, que va a estar localizado en el hipotálamo anterior. Este núcleo supraquiasmático va a recibir la información luminosa directamente desde la retina y la va a sincronizar y lo que va a hacer es sincronizar pues múltiples funciones biológicas. La luz va a ser, por lo tanto, el sincronizador circadiano más potente, ¿vale? Y de tal forma que durante el día la exposición a la luz va a inhibir la melatonina, va a favorecer la alerta, va a favorecer la vigilia, va a sincronizar este reloj biológico. Sin embargo, durante la noche, en el periodo de oscuridad, se va a producir una inducción de la secreción de la melatonina, se va a producir un aumento de la presión homeostática, de ese proceso S que hemos comentado, y del reloj circadiano que va a favorecer biológicamente el sueño, de ese proceso C que también hemos comentado antes. Y todo esto además va también a producirse una activación de programas biológicos reparadores. De hecho, el sistema circadiano va a estar regulado molecularmente por genes reloj, que no sé si os sonarán, por ejemplo, el clock, PER, CRY. Estos genes van a generar oscilaciones rítmicas que van a coordinar funciones celulares en cerebro, en piel y en otros órganos. La piel va a poseer relojes periféricos propios capaces de regular esos programas biológicos reparadores, como por ejemplo en la reparación del ADN o en la proliferación celular, y la interacción entre el proceso S y el proceso C van a ser sistemas que van a funcionar simultáneamente, van a ser un ejemplo fisiológico normal y la coincidencia de ambos mecanismos va a facilitar ese sueño estable y reparador que va a ser tan importante. Bueno, ¿qué ocurre cuando todo esto, que es lo que fisiológicamente es lo esperable, es lo normal, qué sucede cuando todo esto no va bien, ¿no? Cuando hay una desincronización? Pues la exposición nocturna, por ejemplo, a pantallas y a luz azul, va a alterar todo este mecanismo. La alteración de cualquiera de estos sistemas puede producir insomnio, puede producir fatiga, somnolencia diurna también, alteraciones cognitivas, va a favorecer ese estado de inflamación crónica que va a afectar a tantos órganos y a tantas patologías. Y todo esto puede ocurrir frecuentemente en diferentes ámbitos que no tienen solamente por qué ser patológicos, ¿no? Sino en personas que tienen un trabajo nocturno, en situaciones de jet lag, cuando hay una exposición lumínica nocturna, ¿no? Por ejemplo, el típico que duerme con la tele en la habitación o con la tablet antes de dormir o con el móvil, ¿no? Personas que tienen horarios muy irregulares y también en situaciones de estrés crónico que no tienen por qué ser especialmente patológicas, ¿no? Sino la típica persona que tiene un trabajo exigente y estresante y que eso le lleva a tener como ese estrés crónico permanente. Bueno, pues ya entrando un poco en lo que más os interesa a vosotros, ¿no? En qué va a suceder en el caso concreto de la piel. Es importante que veamos la piel como un órgano neuroendocrino y circadiano. Ya no se va a considerar solamente una barrera física, ¿no? Sino un órgano neuroinmunoendocrino muy complejo, con oscilaciones circadianas en la que van a actuar pues diferentes células, ¿no? Que los queratinocitos, los melanocitos, fibroblastos, células madre epidérmicas, que van a expresar esos genes reloj funcionales que hemos comentado antes. Va a ser muy importante tener en cuenta ese eje cerebro-piel y esa relación bidireccional entre ambos, ¿no? Entre la piel y el sistema nervioso central. Mm, la fase REM, que va a tener sobre todo unas funciones a nivel de la regulación emocional. Y la que más nos va a interesar a nosotros en este seminario es la fase no REM, porque vamos a ver que las funciones circadianas cutáneas se van a producir en el sueño profundo, en esa fase no REM. Entonces, algunas de esas funciones que van a ser muy importantes, que se van a producir en este periodo, van a ser, por ejemplo, la proliferación celular, ¿no? La división celular epidérmica va a presentar máximos nocturnos, va a ser especialmente esto durante este sueño profundo que estamos diciendo. Y esto va a reducir la exposición simultánea a radiación ultravioleta durante la replicación de ADN. La reparación del ADN. Pues bueno, los mecanismos de
reparación por escisión de nucleótidos van a mostrar oscilaciones circadianas. La reparación del daño inducido por rayos ultravioleta va a ser más eficiente durante determinadas fases del ciclo circadiano. La función barrera que tiene nuestra piel va respecto a la pérdida transepidérmica de agua. Esta va a aumentar de forma significativa durante la noche y esto va a reflejar cambios rítmicos en esa permeabilidad y en el metabolismo epidérmico. Además, también va a ser muy importante la regulación de la inmunidad en general y en concreto de la inmunidad cutánea, ¿no? La actividad de citoquinas, de mastocistos y de células inmunes dérmicas va a seguir patrones circadianos. La alteración del sueño va a favorecer, por lo tanto, esos estados proinflamatorios persistentes. Por lo tanto, en este sueño profundo, no REM, va a tener un papel clave de incremento de síntesis proteica, de reparación tisular, de restauración inmunológica y de disminución del estrés oxidativo sistémico. El sueño y la regeneración cutánea. El sueño nocturno va a favorecer un entorno anabólico y reparador mediado por diferentes factores como pueden ser el aumento de la hormona de crecimiento, la reducción del cortisol, la secreción nocturna de melatonina y la activación de mecanismos antioxidantes y reparadores. En el caso concreto de la melatonina, es importante que sepamos que va a tener unas propiedades muy importantes a nivel de tipo cronobiótico, antioxidante, antiinflamatoria y reparadoras del ADN. Eh, la melatonina es una hormona que se va a sintetizar en la glándula pineal, pero además va a ser también sintetizada de forma local por la piel. Y la melatonina cutánea va a tener un papel relevante en la neutralización de radicales libres, en la protección frente a la radiación ultravioleta, para modular la apoptosis y para favorecer la cicatrización. Respecto al sueño y el envejecimiento cutáneo, es importante tener en cuenta que una alteración en el sueño va a favorecer estados proinflamatorios persistentes y esto va a implicar un aumento de esa inflamación sistémica y una alteración de la homeostasis cutánea. La desincronización circadiana y la mala calidad del sueño se van a relacionar con fenómenos de inflammaging y de senescencia celular. La alteración crónica del sueño va a producir un aumento de cortisol, un incremento de especies reactivas de oxígeno, una disminución de la reparación del ADN, una alteración mitocondrial, reducción en la síntesis de colágeno. A nivel clínico, ¿en qué se va a traducir todo esto que hemos comentado? Pues que los pacientes con mala calidad de sueño van a presentar peor función barrera, recuperación más lenta tras las agresiones cutáneas, mayor severidad de arrugas, peor percepción estética y, por lo tanto, una situación de envejecimiento acelerado. Además de que las alteraciones en el sueño van a empeorar el aspecto de nuestra piel, las arrugas y los signos de envejecimiento precoz, también van a empeorar las enfermedades dermatológicas. La evidencia neurobiológica actual demuestra que el sueño insuficiente y la cronodisrupción no solamente van a acelerar ese envejecimiento, sino dermatosis inflamatorias que van a presentar un claro componente circadiano y neuroinmunológico. La privación de sueño va a activar, por tanto, respuestas de ese estrés neuroinflamatorio que alteran la homeostasis epidérmica y van a favorecer pues, enfermedades inflamatorias cutáneas. En el caso concreto de la psoriasis, va a existir un incremento nocturno de citoquinas inflamatorias, como puede ser TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 17, que va a estar asociado a peor sueño, a peor calidad de sueño y a un prurito nocturno. Y además, el presentar el sueño insuficiente va a amplificar esa inflamación sistémica y se va a producir ese efecto de pescadilla que se muerde la cola. En el caso de la dermatitis atópica, nos encontramos con que el prurito nocturno se va a relacionar con un aumento nocturno de la pérdida transepidérmica de agua, con una disminución de cortisol, con ritmos alterados de melatonina. En el caso del acné, los cambios circadianos en la secreción sebácea, el cortisol y el estrés oxidativo pueden influir en esas exacerbaciones inflamatorias. Y en el caso de la alopecia, los folículos pilosos poseen relojes periféricos funcionales y los genes circadianos van a regular fases anágenas y telógenas. Los ritmos circadianos y el sueño
tienen mucha relevancia en dermatología en todos estos aspectos, pero es que también a nivel del tratamiento, ¿no? De hecho, la cronobiología va a estar aplicada como propuesta para adaptar y optimizar los tratamientos dermatológicos a estos ritmos biológicos. Y algunos ejemplos son, pues, que normalmente pautáis, ¿no? Los retinoides de forma nocturna para una mayor renovación epidérmica en ese horario nocturno, los corticoides tópicos según picos inflamatorios, la fotoprotección diurna para proteger la piel de los rayos ultravioleta y que va a estar sincronizada con esos ritmos circadianos, y la melatonina tópica como antioxidante y como modulador circadiano. Por lo tanto, el reloj biológico de la piel va a tener mucha relación con la necesidad de que sea síncrono y que haya una adecuada calidad de sueño para regular procesos fundamentales, para que haya esa sincronización circadiana central, para mantener la barrera y el adecuado funcionamiento del ADN, y que esto no suceda, que haya un impacto en esa disrupción del sueño, va a producir una situación de estrés oxidativo y de inflamación, va a producir un envejecimiento cutáneo acelerado y alteraciones en la barrera epidérmica, y por lo tanto va a empeorar enfermedades de la piel. ¿Qué tenemos que hacer como médicos? ¿Qué tenemos que hacer como clínicos? Sea cual sea nuestra especialidad. Es muy, muy importante una adecuada evaluación del sueño de nuestros pacientes, porque como vemos, esto no produce solamente problemas psiquiátricos, problemas emocionales o mayor riesgo de suicidio, sino que va a afectar a diferentes enfermedades, a diferentes patologías, a diferentes órganos, incluidos los relacionados con la dermatología. Entonces es muy importante que hablemos con los pacientes sobre qué calidad de sueño tienen, ¿no? Si tienen un sueño reparador, si se levantan agotados, si se levantan bien y activos para funcionar durante el día, si tienen horarios regulares o irregulares, si el sueño o el insomnio van a repercutir a nivel funcional y van a producir un estado de cansancio durante el día. Es importante además evaluar qué tipo de insomnio tienen, ¿no? Si es de conciliación, es decir, que les cuesta quedarse dormidos; si es un insomnio de mantenimiento, es decir, que tienen despertares durante la noche; si es de características mixtas, o si es por despertar precoz, es decir, que se levantan muy temprano a las 5 de la mañana y ya no se vuelven a quedar dormidos. Es importante también que evaluemos esa exposición lumínica, que hemos dicho que es un factor que está influyendo muchísimo actualmente en los problemas de insomnio de los pacientes. Y por supuesto otros síntomas, ¿no? Si hay una presencia de prurito nocturno, por ejemplo, si hay ansiedad, si hay síntomas psiquiátricos asociados. Por supuesto, hay que evaluar también qué otros tratamientos y otras comorbilidades tienen los pacientes que puedan estar afectando a un peor descanso nocturno. Y todo esto va a tener sentido de cara a poder intervenir y mejorar esa calidad del sueño, esos ritmos circadianos de nuestros pacientes mediante un abordaje terapéutico. Es fundamental que nos grabemos a fuego que ese abordaje terapéutico del sueño tiene que ser un tratamiento integral. No vale con que pongamos una pastilla antes de dormir a los pacientes y no hagamos nada más, ¿vale? De hecho, vamos a ver diferentes aspectos. Vamos a hablar de hábitos saludables, vamos a hablar de higiene del sueño, de terapia cognitivo-conductual y de tratamiento farmacológico. Los hábitos saludables. El resto de seminarios seguro que habéis hablado de hábitos saludables, de cómo son absolutamente prioritarios todas las especialidades y para mejorar la salud general de nuestros pacientes. Cada vez hay más artículos, más evidencia científica de cómo el ejercicio físico regular va a mejorar muchísimos aspectos de nuestros pacientes, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Y por supuesto, cómo va a mejorar el sueño. El ejercicio físico regular va a mejorar la eficiencia del sueño, la arquitectura no REM, va a mejorar la regulación del cortisol, va a evitar un poco esa situación de inflamación sistémica y va a producir unos ritmos circadianos más robustos. En concreto, lo que se ha visto que tiene más evidencia científica es el ejercicio aeróbico moderado, y es muy importante que sea o matutino o vespertino temprano, nunca jamás nocturno.
Respecto a la nutrición, pues evidentemente también es absolutamente fundamental, ¿no? Las cenas que sean ligeras, que no sean copiosas, evitar esas comidas copiosas, sobre todo en horarios nocturnos, esas cenas muy tardías. Va a ser muy importante tener unos horarios regulares y que la dieta pues sea, pues por ejemplo, una dieta mediterránea de tipo antiinflamatorio, que es una de las que se ha visto que es más saludable para el estado general a nivel de la salud. Medidas de higiene del sueño. Va a ser esos hábitos educativos sobre el sueño y sobre las pautas de esta higiene del sueño en la que lo que vamos a hacer es hablar con el paciente y muchas veces también con las familias sobre la calidad de su sueño. Qué hábitos tienen que llevar a cabo para mejorarlo? También hay que recoger un poco sus preocupaciones, sus expectativas, ¿no? A veces hay unas expectativas absolutamente desproporcionadas. Y, por supuesto, corregir creencias erróneas en relación al sueño. Suelen ser útiles pues la realización de diarios del sueño para conocer un poco la estructura del sueño, para trabajar sobre ella y para ver un poco la evolución a lo largo de los días. Las medidas de higiene del sueño van a ser un eslabón imprescindible y un primer paso, pero por sí sola no va a ser suficiente. Algunos ejemplos de medidas del sueño, de higiene del sueño que tenemos que recomendar a los pacientes, pues un poco recopilando todo lo que hemos explicado, pues que haya una regularidad circadiana, ¿no? Que mantengan esos horarios regulares, que eviten variaciones de más de una hora, ¿no? De la hora a la que se van a la cama a dormir, que haya una consistencia temporal sincronizada, porque esto va a permitir esa sincronía entre el núcleo supraquiasmático y los relojes periféricos cutáneos. La exposición lumínica, tienen que evitar pantallas una hora antes mínimo de acostarse, sobre todo esa exposición a nivel nocturna a la luz LED, que va a ser espantosa para el sueño y que va a reducir la melatonina y va a alterar los genes de reloj cutáneos. El ambiente tiene que ser un ambiente agradable, ¿no? Pues que sea oscuro, que sea silencioso, la temperatura, la cama, que no haya ruidos, hay que reducir un poco los estímulos sensoriales. También vamos a recomendarles que no estén en la cama en horas que no sea para dormir, que no usen la cama para comer, que no la usen para ver la televisión, para estar con el móvil y que a la cama hay que ir cuando uno tenga sueño y que hay que evitar quedarse despierto. Sustancias, pues es importante señalar a los pacientes que tienen que evitar la cafeína ya durante la tarde y por supuesto la noche. La nicotina también, hay pacientes que se despiertan de madrugada y te dicen que se fuman un cigarro y la nicotina produce muchísimo insomnio. El alcohol sabemos que es un depresor del sistema nervioso central. A priori hay gente que incluso lo utiliza como inductor del sueño. Esto también sucede con el cannabis y con otro tipo de sustancias, pero la realidad de este tipo de sustancias es que van a fragmentar el sueño REM, van a aumentar los despertares y a medio y largo plazo van a empeorar de forma muy significativa la calidad del sueño. Em, También es muy importante que el sueño lo concentremos en la noche, que eviten la siesta, que eviten esas comidas copiosas que hemos dicho, que mantengan esa actividad física regular, que eviten el ejercicio por la noche y que mantengan sobre todo rutinas antes de dormir, ¿no? Que se preparen mental y físicamente. Dentro del mundo de las psicoterapias, la que tiene más evidencia científica va a ser la terapia cognitivo-conductual. Va a caracterizarse por intervenciones de tipo cognitivo, de tipo educativo y de tipo conductual. Va a ser el tratamiento de primera línea en pacientes con insomnio crónico. Se considera el gold estándar y además los efectos se mantienen en el tiempo y tiene una evidencia científica pues muy sólida y muy consistente. Los beneficios, pues la duración, la continuidad, la calidad, la satisfacción, los efectos diurnos y de salud que van a tener nuestros pacientes. Se puede hacer a nivel individual o a nivel grupal. Y se va a basar en un modelo de 3P en la que vamos a trabajar sobre factores predisponentes, sobre factores precipitantes y sobre factores perpetuantes. Y algunas dificultades puede ser pues la falta de motivación por parte de los pacientes y la dificultad para que a veces, como sabéis, tienen los pacientes para aplicar cambios en su estilo de vida. Dentro de la terapia cognitiva, cognitivo-conductual hay diferentes tipos de intervenciones. La que más
evidencia tiene en la actualidad es la restricción de sueño. La restricción de sueño es que le vamos a decir al paciente que tiene que reducir el tiempo en la cama. Esto, ¿por qué lo hacemos? Pues para aumentar esa presión homeostática del sueño de la que hemos estado hablando y por lo tanto para hacer un sueño más eficiente. Entonces, la privación de sueño, que a priori nos puede resultar paradójico, pero esa privación de sueño va a disminuir la latencia del sueño y va a aumentar la necesidad del dormir. Otro tipo de intervención muy útil va a ser el control de estímulos, ¿no? Hacer un reentrenamiento de esa asociación cama-sueño que tienen los pacientes y evitar esa asociación errónea con la vigilia, porque es que hay muchos pacientes que se anticipan y que no quieren ir a la cama porque saben que van a dormir fatal. Entonces, les vamos a decir que vayan a la cama solo si tienen sueño y que salgan de la cama si no se duermen en 15 minutos. Y que la cama es solamente para dormir y para tener relaciones sexuales. Otra intervención sería la relajación, que va a ser muy, muy efectiva para reducir el hiperarousal fisiológico en pacientes insomnes. Hay diferentes estrategias de sensibilización sistemática, respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, mindfulness, meditación. La mayoría funcionan estupendamente bien. Y respecto a la parte de la terapia cognitiva, es útil también trabajar con los pacientes y modificar creencias y actitudes disfuncionales sobre el sueño que van a aumentar esa preocupación, esa anticipación, esa rumia que hemos comentado, ¿no? Que se anticipan mucho a, es que voy a ir a la cama, no voy a dormir, qué horror, otra vez lo mismo. Entonces, pues se trabajan diferentes técnicas para ofrecer interpretaciones alternativas. Respecto al tratamiento farmacológico, sería la última línea de tratamiento y va a estar indicado si fracasa el tratamiento no farmacológico o si los síntomas de insomnio son tan graves que interfieren con la vida cotidiana. Y por supuesto no podemos olvidar que es muy importante abordar siempre la causa subyacente. La melatonina, este producto que tan de moda se ha puesto en los últimos años, que va a ser una hormona circadiana con esta capacidad antioxidante, inmunomoduladora y reguladora a nivel neurocutáneo, va a producir una mejoría significativa de la calidad del sueño, de la eficacia del insomnio circadiano, es especialmente útil en pacientes con jet lag, en trabajadores nocturnos, va a tener un excelente perfil de seguridad y además no va a producir dependencia en los pacientes. Va a tener propiedades muy ventajosas. Vamos a tener diferentes formatos. Hay melatonina de liberación inmediata y de liberación modificada. No va a producir tolerabilidad, va a ser un fármaco seguro, va a mejorar la estructura y la calidad del sueño y va a mejorar al día siguiente la alerta y el rendimiento de los pacientes y como os digo no produce tolerabilidad y por lo tanto no es adictivo y además tiene potencial a nivel de la neuroprotección. Va a ser un tratamiento de elección en mayores de 55 años. Según la normativa de cada país hay diferentes dosis disponibles. Normalmente en la mayoría se suele vender dosis en torno a 3 miligramos, 1,98, 2,98, 3. Hay comprimidos hasta de 10 miligramos que yo sé que comercializan en Estados Unidos. En España, por ejemplo, no están disponibles de dosis tan alta. Como os digo, va a haber diferentes formulaciones de liberación inmediata, que va a ser mucho más útil en pacientes con insomnio de conciliación. Y luego también vamos a tener melatonina de liberación prolongada, que va a ser más útil en pacientes con despertares nocturnos. Benzodiazepinas y fármacos Z van a ser los medicamentos más utilizados para el insomnio. Todas las benzodiazepinas van a tener efectos ansiolíticos, hipnóticos, miorelajantes y anticonvulsivantes. La diferencia entre ellas básicamente van a ser similares, pero tienen diferencias farmacocinéticas en la rapidez de acción y en la duración del efecto. Como hipnótico, la que más se suele utilizar es el lormetazepam. Es fundamental que tengamos claro que hay que utilizar siempre la mínima dosis eficaz y en monoterapia, nunca dos benzodiazepinas, que hay que utilizarlas un máximo de 3-4 semanas, deben ser periodos cortos de tiempo para casos de insomnio agudo, jamás para insomnio crónico y que hay que producir retiradas graduales. Son fármacos que en ancianos no tienen un buen coeficiente beneficio-riesgo, son inapropiados. Es recomendable utilizar de vida media corta para que no se acumulen en pacientes ancianos
ancianos y además a mitad de dosis. Y luego efectos adversos de las benzodiazepinas, pues que producen mucha tolerancia, que producen dependencia, muy especialmente las de vida media corta, ¿vale? Por ejemplo, alprazolam o lorazepam, y que es muy importante evitar ese uso crónico. Y al día siguiente, además, los pacientes pueden tener pues sensación de lentecimiento, de somnolencia, pueden empeorar su función cognitiva, pueden empeorar la sintomatología confusional, son fármacos de riesgo en ancianos, como os he dicho, y van a alterar la arquitectura del sueño. Por otro lado, vamos a tener los fármacos Z, que no sé si os sonarán, zolpidem, piclona, que van a ser prácticamente iguales que las benzodiazepinas, aunque su uso está algo menos extendido. Aquí os pongo un par de gráficas de España, del Ministerio de Sanidad, son gráficas oficiales a nivel nacional de la Agencia Española del Medicamento y fijaros cómo a lo largo de los años el consumo de hipnóticos en España ha ido aumentando. Hubo un aumento muy importante posterior a la crisis económica a nivel internacional que hubo, la de Lehman Brothers, que en España sobre todo afectó en los años 2011-2012, fijaros qué aumento hay ahí tan importante, y luego en la pandemia de COVID-19 hubo otro aumento muy importante en España del consumo de hipnóticos. Es llamativo que en los 2, 3 últimos años ha disminuido el consumo de hipnóticos en España. Yo aquí, esto os lo digo a nivel personal, tengo la sensación de que creo que puede ser por la aparición de la melatonina, que es un fármaco que toman muchísimos pacientes. Y en la otra gráfica os pongo, pues para que tengáis una idea, bueno, las más utilizadas de benzodiazepina son el lormetazepam, que es la que aparece en moradito, y el lorazepam, que aparece en azul. No sé si os sonarán los antagonistas duales de la orexina, también llamados fármacos DORA. Hay diferentes tipos. En España el que está comercializado es el daridorexant. Van a representar una de las mayores innovaciones recientes. Llevan poquitos años en el mercado y van a tener un mecanismo que van a bloquear el sistema orexinérgico, que va a ser el responsable de la vigilia y de la hiperalerta. Entonces tienen ventajas potenciales importantes, ¿vale? Van a ser fármacos que van a preservar la arquitectura fisiológica, no van a producir dependencia, van a tener mejor perfil cognitivo y van a producir menor sedación residual. Otros fármacos que os dejo por aquí, los antihistamínicos H1. Aquí en medicina de atención primaria en España han sido fármacos que se han utilizado de forma indiscriminada. No se deberían de utilizar de forma habitual en pacientes con insomnio crónico, no se deben utilizar en ancianos. Un ejemplo de un fármaco antihistamínico es la hidroxicina, por ejemplo. Sí que pueden ser fármacos útiles en pacientes más jóvenes que tengan un prurito nocturno asociado y que le van a producir pues, un sueño mucho más favorable. Hay que tener en cuenta que pueden producir efectos secundarios como somnolencia, tolerancia, efectos cognitivos, aumento de peso, estreñimiento. Vamos a tener algunos antidepresivos, los psiquiatras los utilizamos muchísimo porque van a ser fármacos mucho más favorables que las benzodiazepinas en pacientes con insomnio que pueden tener algo de sintomatología depresiva asociada, también en pacientes con insomnio sin síntomas depresivos, yo sí que os digo que a nivel clínico yo los uso y que van fenomenal. Se pueden además utilizar en ancianos. Algunos ejemplos son la trazodona, la mirtazapina y la amitriptilina. Los antipsicóticos, pues los vamos a utilizar para pacientes con un insomnio grave. Algunos ejemplos son la quetiapina, la olanzapina, y van a ser fármacos que hay que utilizar con mucho cuidado porque, bueno, pues van a ser muy potentes y van a tener riesgos adversos importantes. Otros fármacos que se pueden utilizar son algunos antiepilépticos, como puede ser la gabapentina y la pregabalina, que sobre todo van a ser útiles en pacientes con insomnio asociado a dolor neuropático. Y para que os quede claro, os dejo aquí un algoritmo práctico a nivel terapéutico. Como primera línea vamos a empezar con hábitos saludables, con la higiene del sueño y con la terapia cognitivo-conductual. Una segunda línea de tratamiento sería ya meter un fármaco, como sería la melatonina, y una tercera línea sería un fármaco individualizado que no sea esta melatonina, ¿vale? Y para finalizar,
Quiero, y espero que os haya quedado claro la importancia del sueño, de los ritmos circadianos que van a ser esenciales en la miostasis cutánea, cómo el sueño adecuado va a favorecer la reparación del ADN, la regeneración tisular, la función barrera, la inmunomodulación y va a ser una defensa antioxidante muy importante. También que los trastornos del sueño y la cronodisrupción van a producir un envejecimiento cutáneo y van a empeorar las enfermedades de la piel y que es imprescindible un tratamiento integral y que la terapia cognitivo-conductual va a continuar siendo el tratamiento con mayor nivel de evidencia científica para el insomnio crónico y que la melatonina y terapias orexinérgicas van a representar herramientas prometedoras en el sueño. Y con todo esto espero que vuestros pacientes duerman como bebés y lo cual va a favorecer muchísimo sus enfermedades de la piel y su aspecto y la calidad de su piel. Os dejo por aquí la bibliografía que he utilizado para la presentación y, y nada, y pasaremos ahora a la parte de preguntas para que comentemos todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Yo ya he tenido la suerte de escucharte otras veces y siempre lo dejas todo muy claro y muy bien estructurado. Así que gracias por hacerlo todo tan sencillo. Muchas gracias, Almu. Un placer estar por aquí con el equipo de CILAD nuevamente, que siempre es un placer estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Encantada de que comentemos lo que os apetezca ahora o de que me consultéis un poco lo que Sí. necesitéis. Ahora tenemos unas preguntas que te presento a Elisa, que es la secretaria de la diplomatura y va a pasar a leértelas. Hola doctora, mucho gusto. Felicidades por su gran plática. Creo que los pacientes necesitan descansar y todos también como médicos somos los que peor higiene del sueño llegamos a tener. Entonces, creo Totalmente, que somos algo los peores. parte importante en la consulta es también preguntar cuántas horas duerme nuestro paciente y posteriormente indagar en la calidad del sueño. Voy a proceder Ujú. con las preguntas, doctora. La Genial. primera, el primer comentario nos hablan que si usted recomienda en relación al ritmo circadiano de piel, seguir principios de cronocosmética, de reparación. Bueno, creo que esta pregunta es para la doctora Irene, disculpe. Preguntan aquí si hay algún Sí, horario después. si quieres, Perdón. eso lo aclaramos, que la doctora Irene Bermejo no ha podido estar. Entonces, todas las preguntas que se le hagan a ella, se las responderemos por correo. Sí. Voy a Eso continuar con es. las preguntas de la doctora Raquel, entonces. Sí. ¿Hay Gracias. algún horario después del cual no es recomendable cenar? Por ejemplo, antes de las 10 de la noche. Claro, es que depende del país. En España es muy habitual que cenemos a las 10 de la noche. Entonces, como norma general, sí que es importante que evitemos cenar muy tarde, ¿no? Y sobre todo cenar e irnos inmediatamente a la cama. Ahí ya depende un poco de los horarios de cada uno, a qué hora nos vamos a la cama, pero lo ideal es cenar lo antes posible y sobre todo que no sean cenas copiosas, ¿no? Porque es que eso es súper perjudicial de cara al buen descanso nocturno. Pero ya os digo, es que me resulta difícil deciros porque depende de los horarios de cada país y de los trabajos de cada persona, pero hay que cenar lo antes posible. Mira, curiosamente hay un americano que está obsesionado con la longevidad, ¿no? Este Brian Johnson, que se gasta muchísimo Sí, dinero. sí, 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 no sé quién es. Y, y él no come nada más allá de las 12 del mediodía, Ya, porque dice que si no, le altera el sueño. O sea, imaginaos qué nivel ya, bueno, claro, de... luego están los extremos, ¿no? Pero, Exacto, pero claro, sí, claro. No es recomendable, pero que obviamente comer tarde afecta al claro, sueño. eso es, o sea, más o menos que más o menos nos da tiempo a hacer la digestión, ¿no? De cara a la hora a la que ya nos vamos a dormir. Sí. Respecto, doctora, por ejemplo, el consumo de estimulantes como el café, ¿cuántas horas valdría la pena suspenderlo antes de dormir?
Pues aquí sucede algo también parecido al sueño, es que depende mucho de cada persona. O sea, por un lado están los metabolizadores rápidos y por otro lado los metabolizadores lentos. Entonces hay gente que te dice, yo me tomo un café a las 8 de la tarde o incluso a las 12 de la noche y duermo perfectamente. Y gente que te cuenta que si se toma un café más allá de las 2 de la tarde, ya no puede dormir bien, ¿vale? Y esto son, además, no es nada infrecuente ver estos dos extremos, ¿no? Que serían un poco ahí los extremos más de la curva de Gauss, pues eso, metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos. La mayoría de las personas que somos más metabolizadores intermedios, lo normal es que si te tomas un café después de comer o a primera hora de la tarde no haya problema para dormir. Pero ya os digo que aquí también nuevamente hay que individualizar con el paciente. Y, y ya no solamente es el horario, es que de verdad luego cuando hablas de estas cosas con la gente te sorprendes mucho de los hábitos que tiene y cómo la gente normaliza determinados patrones a nivel de sustancias, a nivel de horarios, lo que os decía de pacientes que se despiertan por la noche y se ponen a fumar. ¿No? O sea, que a mí me parece impensable. O que se ponen a comer, o que se ponen pues con la tablet, ¿no? A leer cualquier cosa. Entonces, es como todo lo que es lo más perjudicial para tu sueño es lo que muchas personas hacen. Y hasta que no lo hablas bien con ellos, no se dan cuenta. Entonces, con el café, ya os digo, depende un poco de la persona, pero lo ideal es que el café después de comer hasta ahí bien, pero hay personas que a veces necesitan adelantar el último café. Muy bien, doctora. ¿Podría usted recomendar alguna hora para la toma de melatonina? Y preguntan también si es seguro en los niños y a partir de qué edad y qué dosis sugiere. Yo en niños tengo menos experiencia, soy psiquiatra de adultos, pero sí que hay formatos en gotitas y formatos específicos para población pediátrica que se pueden utilizar incluso en niños pequeñitos, que se pueden utilizar puntualmente en niños muy, muy pequeños de etapa infantil. El horario de la melatonina también sucede que depende mucho, o sea, la melatonina es que es un producto que hay de muchísimos formatos y de muchas dosis diferentes, lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, en España no se comercializan benzodiazepinas de más de 3 miligramos porque por una cuestión de acuerdo que han tenido con el gobierno, ¿no? Entonces, son todas de 2,98, 2,99, tienen cifras así. Entonces, depende también si es la deliberación inmediata, si es la deliberación retard. eh, la recomendación sería que se tomen la melatonina al menos media hora antes de irse a la cama, sobre todo si el paciente tiene ese insomnio de conciliación que le cuesta quedarse dormido. Ahí también nos vamos a encontrar estos dos patrones, gente que metaboliza el fármaco antes y gente que tarda más en metabolizarlo. Ahí nuevamente lo que vamos a hacer es individualizar, ¿vale? Si el paciente se toma la medicación media hora antes de dormir y lo que nos cuenta es que sigue teniendo un insomnio de conciliación, le podemos recomendar que adelante la administración, ¿vale? Y si con esa media hora es suficiente, perfecto. Y luego en estos perfiles de insomnio de mantenimiento, pues a veces lo normal va a ser que la tome también media hora antes, pero nuevamente lo mismo, dependiendo de a qué hora tengan los despertares de la noche o si tienen despertar precoz muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, también a veces nos conviene adelantar un poquito la hora para que les aguante más, ¿vale? Muy bien. Esto de la Gracias. Ay, melatonina ha desatado preguntas. Dígame, doctora. no, antes de, ¿vas a hablar más de la melatonina? ¿Más preguntas? Sí, hay Porque varias quería, preguntas de melatonina. Más. ok, no, porque volviendo un poquito atrás, es que, no sé, tuve problemas de conexión, pero volviendo al tema, porque para la doctora Bermejo sí habían preguntado algo, pues yo sé que las preguntas las vamos a contestar por email, pero había preguntado algo del ayuno intermitente, a quién hacerlo, cómo hacerlo. Y esto pues también en algo va relacionado con el tema que estaban hablando con la doctora em, Álvarez. Entonces, con respecto a eso, no sé, Almudena,
Elisa que piensen o la doctora Raquel, eso es súper personalizado, eso no es decir cómo hago el ayuno intermitente, eso es depende de quién, la edad, todo. Y más que el ayuno intermitente o las horas de comer o comer muy temprano, es el concentrarse en lo que hemos hablado antes de la calidad de comida en que se va a consumir durante los periodos de alimentación. Entonces, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas, mujeres después de los 60 años o incluso también los hombres, el ayuno intermitente puede producir un déficit proteico y eso puede llevar a sarcopenias. Y si uno va a estar pensando que para dormir bien tiene que estar estresado sin comer bien, no sé, la doctora Raquel, qué comentario diga uno, o sea, cuando uno tiene como un to-do list muy largo, Sí. eso también lo estresa a uno. Y El problema es que nuevamente, de verdad, hay que tener mucho cuidado con generalizar y con dar mensajes de hay que hacer esto así, 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 ¿vale? Y en el caso concreto del mundo de la alimentación es especialmente delicado, ¿no? Porque si tú le dices a la población general o a todos los pacientes, tienes que tener hábitos súper saludables, tienes que hacer ayuno, tienes que, hay gente que te acaba haciendo un trastorno de conducta alimentario de tipo anorexia nerviosa, porque se obsesionan con las calorías, con los nutrientes, con las horas, se ponen a controlar todo, ¿vale? Por otro lado, también hay que tener cuidado con un mensaje de no pasa nada, puedes hacer lo que quieras, puedes comer lo que quieras, siéntete libre, no controles calorías, porque también hay gente que pasa al otro extremo, ¿no? El de, ¿qué más da? Barra libre, ¿no? Si puedo hacer un poco lo que quiera, descontrol absoluto. Al final, muchas veces vemos en la consulta esos dos perfiles tan distintos, ¿no? El típico paciente que es súper obsesivo, súper controlador y el otro que es como súper impulsivo, que le da todo igual, que tiene hábitos súper poco saludables. Entonces, con el ayuno intermitente, pues hay que tener un poco de cuidado por el tema de trastornos de conducta alimentaria y porque como te encuentres un paciente del segundo tipo, que os digo, de estos perfiles así más impulsivos, pues hace ayuno intermitente, pero luego tiene hambre y a las 12 de la noche se levanta y come, ¿no? Y picotea de mm, madrugada. Entonces, pues nuevamente, hay que individualizar. Totalmente de acuerdo, lo de individualizar, incluso lo de la melatonina, porque no sé si Total. lo han preguntado, pero la melatonina no la tolera todo el mundo. Hay No, gente no que la la tolero. metaboliza mal y curiosamente va por la misma enzima que el café. Entonces yo les Sí, pregunto, ¿qué tal toleras el café? Normalmente la gente, lo que tú has dicho, es intermedia, ni metabolizado rápido ni lento. Pero hay gente que lo metaboliza muy mal. No, no, yo no puedo tomar café. Entonces normalmente esa gente va a tolerar mal la melatonina, pero a mí me ha pasado de pautarla y gente sí. que le da como un efecto paradójico y incluso sin tener estado del café que os cuento, que les hace dormir peor. No, la mayoría les viene muy bien, es un fármaco maravilloso o un suplemento, como queramos verlo, que yo lo prescribo mucho, pero también me he encontrado con esto y la clave es lo que decís, individualizar. Sí, totalmente. O sea, la melatonina va por la vía del citocromo P450, igual que el café, eh, y es raro encontrarnos a veces esos efectos paradójicos, ¿no? Gente que el café le da sueño o que la melatonina le da un poquito de insomnio, pero a veces nos los podemos encontrar, efectivamente. Y sí, y o sea, lo normal es que es verdad que es un fármaco súper, súper bien tolerado, ¿eh? Y que a la mayoría de los pacientes les ayuda. Pero también sí que os digo que es un fármaco que cuando hay un problema de insomnio significativo no es suficiente. Sí, Y porque también creo otra que cosa que a valorar mí la me, higiene del sueño. No, adelante, doctora. sí, sí, por supuesto, antes, como bien lo explicaba Raquel en la clase, lo primero es la higiene del sueño, ¿no? Sí, Que eso. Pero hay pacientes que también me he encontrado con lo contrario, que es que encuentran como en la melatonina y ya no dejan de tomarla. Entonces, está ya, siempre la duda si puede inhibir el eje fisiológico, ¿no? Del sí, sueño. total. Yo a veces les hago pautas intermitentes a esos pacientes, les digo, mira, a lo mejor entre semana o cuando están durmiendo peor, teniendo más estrés, que la tomen y que cuando van a dormir mejor el fin de semana, pues que no la tomen para un poco estimular la secreción fisiológica. No sé cómo lo prescribes tú.
Es que la melatonina al final es un producto que tampoco tenemos estudios tan a largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, es un fármaco que está diseñado o una molécula que está diseñada para una toma puntual, un tiempo concreto, no para una toma crónica del producto. Yo esto se lo digo a todos los pacientes, el que la melatonina no tenemos evidencia científica de cuáles son sus efectos a largo plazo y que aunque a priori es un producto pues bastante, que parece bastante seguro, pero que no es un fármaco para tomar de por vida. Y por ejemplo, doctora, Salió los aquel pacientes estudio, ¿no? que... Perdona, Sí. Elisa, que nos pisamos, Ah, perdona. Salió un sí, estudio en cardiópatas Ah, sí. que, que podía aumentar la mortalidad, que parecía que luego al final era un sesgo porque los que la tomaban eran los cardiópatas que dormían peor y se ha visto que los justo cardiópatas que eso. duermen peor mueren más. Eso, eso. De hecho, muchos cardiólogos se centran mucho en el sueño para tratar a sus pacientes y no, nos deberíamos fijar siempre en el sueño, como bien has dicho, pero no sé tú qué opinas de eso. Sí, sí, bueno, yo, o sea, efectivamente generó mucha alerta, ¿no? De hecho, era monotema. Los pacientes era como, que es que he escuchado esto, que me va a dar un infarto, que me voy a morir por tomar melatonina. Sí. Efectivamente, bueno, habrá que hacer más estudios, ¿no? No tenemos certezas. Tiene pinta de que, como os digo, es una molécula segura, pero que no creo que debamos de recomendarla de forma indefinida y que hay que buscar otras opciones y que sobre todo que a veces es como, bueno, me tomo melatonina, pero me quedo leyendo la tablet o me quedo viendo una serie hasta la 1 de la noche, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido y de verdad es que son tan frecuentes los malos hábitos de higiene del sueño, las dinámicas tan patológicas que tienen los pacientes, en las que, como os digo, no hace falta ser un experto en psicoterapia para mejorarlas con algunas técnicas cognitivo-conductuales que son muy sencillitas, ¿eh? Que es que esto incluso un dermatólogo, si se lo revisa bien, podría aplicarlo con los pacientes, ¿eh? Sí, sí, son muy Em, sencillitas. Sí, y siguiendo el comentario de melatonina y riesgo cardiovascular, yo creo que sería un factor confusor, podría ser muy importante, Sí, porque podría. está la apnea del sueño, que esa sí tiene una relación con riesgo cardiovascular y la persona con apnea del sueño no duerme bien, se levanta cansado y cada vez es mayor diagnosticar apnea del sueño hoy en día. La gente está muy Sí. pendiente de eso, la obesidad, hay muchas condiciones que lo pueden favorecer. Sí, Sí, totalmente. totalmente. Y pregunta, doctora, por ejemplo, las personas que están consumiendo ya melatonina de forma crónica, ¿pudiera esto disminuir la producción endógena de la melatonina? Claro, es lo que decía Almu, es que podría ser, pero es que necesitamos más estudios. Es que al final, o sea, voy a poner un ejemplo un poco bruto, ¿no? Pero es como la insulina, ¿no? Si nosotros la producimos bien, no se nos ocurre tomar insulina aparte, salvo que haya algún problema. ¿Con la melatonina podría pasar algo parecido? Pues bueno, necesitamos más evidencia científica, por eso no es un producto para tomar de forma indefinida. Y esos pacientes que nos vengan tomando melatonina desde hace ya mucho tiempo, yo creo que nos tenemos que sentar a revisar bien cómo es su sueño. O sea, de verdad que es que al final parece una tontería, pero no podemos simplemente decirles a los pacientes, ¿y tú duermes bien o duermes mal? Porque es que... ¿Qué entiende la gente por dormir bien y por dormir mal? O sea, hay que hacer un análisis muy exhaustivo de la calidad, de los horarios, de cómo sus hábitos, cómo se van a dormir. Hace falta dedicarles un ratito en la consulta para averiguar todo esto y para buscar estrategias alternativas para que no estén tomando esa melatonina de forma indefinida. A lo mejor en un futuro tenemos Ah, más estudios al respecto y tenemos ya la tranquilidad de decirle a los pacientes, mira, te la puedes tomar durante 10 años que es segura, pero a día de hoy todavía no tenemos esa información. sí. Y sobre todo, Tengo doctora, una ¿cómo lo pregunta. podemos valorar? Adelante, doctora. No, 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 dale, Elis, que tú estabas preguntando Ah, algo ahí. sí. La pregunta es como, ¿cómo podemos valorar que en efecto la melatonina está funcionando? ¿Con qué frecuencia podemos hacer esas valoraciones? Y lo más importante, nosotros como dermatólogos, ¿cuándo es prudente que derivemos a psiquiatría? O sea, ¿cómo podemos ver que la melatonina está funcionando en un paciente que le hemos iniciado el tratamiento con melatonina? Ujú.
O sea, porque como os digo, es fundamental que hagamos una muy buena evaluación del sueño de los pacientes. Entonces, después de ver al paciente, después de poner el tratamiento con melatonina, tenemos que trabajar con el paciente qué tipo de cambios ha habido al instaurar el producto. Debería notar una mejoría en cuestión de días y si no la hay, pues esa sustancia no le está haciendo nada, ¿no? Nos tendría que contar, pues, o que está menos cansado por la mañana, que tiene sensación de sueño más reparador, que tiene menos despertares nocturnos. Que como os digo, depende mucho de la evaluación individual del paciente, si es un paciente que tiene insomnio de conciliación, si es un paciente que tiene despertares nocturnos, si es un paciente que lo que tiene es que duerme bastantes horas, pero que se levanta agotado, que también los hay, ¿vale? Que a veces tienen microdespertares o apneas del sueño, ¿no? Que a veces también es un poco lo que sucede, pero ahí hay que hablar mucho con ellos y explorar el antes y el después de la melatonina. Y luego, ¿cuándo derivar a Sí, psiquiatra? Sobre todo cuando yo creo que se han intentado algunas de estas estrategias, por lo menos higiene del sueño, por lo menos alguna melatonina, si os animáis a utilizar algún fármaco sencillito y no ha funcionado, o si hay un insomnio muy grave, o si hay un insomnio que produce mucha repercusión funcional en el paciente, son las claves pues, para derivar a psiquiatría. ¿y qué opináis de lo de los relojes o las cintas que miden el sueño? Porque realmente dan mucha información, ¿no? Sí, pero también tengo pacientes que se han obsesionado terriblemente con los... O sea, es que nuevamente, o sea, como os digo, como no podemos generalizar, ¿no? Para la mayoría de la población pueden ser útiles para tú tener información, pero luego también te tienes que replantear, ¿para qué quiero yo esta información? ¿No? Quiero decir, si es que al final el sueño es, tú te has acostado a las 12, te has levantado a las 8 y cuando te despiertas estás bien. ¿Para qué necesitas más datos? Cuando a veces los pacientes caen en el uso de esos relojes es porque puede haber ya un problema de sueño. Entonces lo que les sucede con esos relojes es que se obsesionan más todavía con el sueño y ya empiezan a anticiparse, empiezan con la rumia, empiezan con el reloj para arriba, el reloj me ha dicho esto, el reloj me ha dicho lo otro. Entonces entran en unos bucles que les pueden resultar perjudiciales para dormir. A ver, a mí me sirve en consulta para ver cómo duermen mis pacientes, porque si lo tienen, veo todo. Veo la actividad que tienen y veo qué tal duermen, pero efectivamente hay gente que se obsesiona. Eso es muy... Personalmente, por ejemplo, a mí me ha servido para identificar qué cosas me vienen bien a mí, ¿sabes? Por Vale, ejemplo, lo del sí, ayuno, en mi caso me viene bien el día que ayuno, duermo, me pone mejor sueño y me encuentro más descansada. sí, Pero es sí. verdad que entiendo que pueda llegar a obsesionar, aunque creo que da bastante información, sí depende de cada persona y de cómo sea, y Sí, de totalmente. cómo O sea, sea cada caso, yo, ¿no? yo creo que a priori, o sea, la mayoría de la gente, una persona sana que no tenga un problema muy significativo de sueño, el poder comparar, ¿no? El voy a ver qué diferencia hay en mi sueño de un lunes, de un sábado, ¿no? O si uso la melatonina o no la uso. A priori no va a producir ningún problema y te puede ayudar a hacer pequeñas mejoras. Pero cuidado con los insomnes que empiezan con el reloj y que les acaba obsesionando mucho el tema de las horas. Les pasa lo mismo con el tema de los registros de cardiología, los que hacen registros de corazón, que son pacientes que acaban llegando a la urgencia porque el reloj les ha dicho y a veces no tienen absolutamente nada, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo y yo quisiera extender un poquito a la parte de tratamientos complementarios o, por ejemplo, uso de suplementos o botánicos, por ejemplo, el magnesio bisglicinato o botánicos como la valeriana, lavanda, pasiflora. ¿Qué experiencia tuya, Raquel o Almudena o Lisa tienen al respecto? Bueno, empiezo yo si queréis. Yo con el magnesio bisglicinato y con la ashwagandha, no sé si os suena, incluso combinación de los dos juntos. Hay un estudio reciente que
que evalúa la combinación de ambos y sí que es verdad que en casos de insomnio leves pueden ser muy útiles como tratamiento de primera línea a nivel farmacológico es muy buena opción antes de pasar a otro tipo de tratamientos. Lo que nuevamente, desde mi perspectiva, no tenemos evidencia a largo plazo, ni estudios a largo plazo de los efectos. Gracias, A doctora. ver, siempre teniendo en cuenta que muchas personas por el tipo de alimentación puede haber un déficit de magnesio, siempre merece la pena suplementarlo. Yo pongo el bisglicinato, pero también pongo el malato, que parece que tiene una mejor disponibilidad a nivel neurológico, pero siempre con una evidencia científica que tenemos que es muy limitado. Y luego, no sé, el resto que pensáis del GABA como molécula para el estabilizador del sueño. Yo no lo he usado. O sea, yo GABA como tal, como molécula, no la he usado, pero es verdad que hay Yo, muchos fármacos que van por la línea de GABA, ¿no? Incluidas las mi- benzodiazepinas, claro. claro, mira, yo lo uso en pacientes, o sea, como ha dicho Raquel, lo primero que hay que ver es dónde está el problema. Si el problema está en conciliar el sueño, claramente hay que hacer una higiene del sueño y ya si eso no funciona, suplementar. Y yo les digo puntualmente con melatonina para que no se acostumbren. Pero si luego el problema es que ellos concilian bien el sueño, pero luego se despiertan por la noche, eso ocurre mucho, por ejemplo, también en la menopausia que bueno, hay muchos más, puede haber muchos más desarreglos y tenemos que hacer un abordaje que ya hemos visto, alimentación, ejercicio, etcétera. Pero hablando del sueño, muchos suplementos de esos para menopausia llevan también GABA, porque estabiliza bien este tipo de esto. Y luego está el pico ese de despertar, de gente que se despierta. No, yo me despierto a las 4 abro el ojo, ¿no? Que suele estar asociado con un estrés crónico, etcétera, que bueno, ahí sobre todo es disminuir el estrés, pero que también en determinados casos puede ayudar. Esa es mi experiencia con la poca evidencia que tenemos y tenemos más evidencia obviamente con los fármacos, pero es verdad que tú lo has mencionado, que el abuso de las benzodiazepinas es terrible y algunas personas lo necesitan, pero otras podían haber hecho otras cosas antes y no estar dependiendo de estos fármacos, ¿no? No a las benzodiazepinas. O sea, Eso es. es un horror. Es que te encuentras tanta gente que lleva tomando un lorazepam toda la vida que es que además luego cuando les dices, cuando empiezan a cumplir años, les dices, es que de verdad que esta pastilla hay que retirarla. Y es una tragedia griega el retirar esas Sí, pastillas. Y además es verdad que realmente no hay tantas opciones farmacológicas, ¿eh? O sea, como os digo, los fármacos DORA que están ahora siendo muy punteros porque realmente, por ejemplo, en España, es que realmente son los únicos fármacos como tratamiento específico para insomnio primario, ¿vale? O sea, no hay otras opciones farmacológicas que tengan indicación en ficha técnica para este motivo. Y con el terrible escenario de que son fármacos no financiados, ¿vale? No sé en el resto de países, pero aquí son no financiados. Entonces, no tiene ningún sentido que un problema tan frecuente de la población no haya unas opciones farmacológicas en condiciones y que al final los médicos tengamos que usar alternativas que sean una guarrería como las benzodiazepinas o lo de poner fármacos antihistaminérgicos, ¿no? Y yo lo que has dicho, Almu, de que si el paciente se despierta por la noche, ahí sí que les recomendaría que si están usando una melatonina de liberación inmediata, que compren una de liberación prolongada, porque muchos les también. mejora y se ahorran esos despertares de madrugada cuando cambian el tipo de liberación de la molécula, ¿vale? Sí. De hecho, hay estudios, por ejemplo, de Pavlora. Se ha visto que también tiene alguna relación asociada con el Sí, GABA que puede mejorar también la claro, estructura del sueño. claro, pasiflora, valeriana, al final muchos de estos fármacos que tienen propiedades ansiolíticas van todos por la vía de GABA, ¿no? Como os digo, igual que las benzodiazepinas. Y Sí, de todo, Pasiflora hay un estudio interesante. Perdón. no, dale, dale. Hay un estudio interesante donde ya valoraron a los pacientes con polinosonografía de sueño y vieron que sí había mejoría en cuanto a los objetivos para el sueño. Pero la mayoría de los estudios que hay con pasiflora son muy pequeñitos, entonces es como una área de oportunidad para explorar. Y aquí en México se usa mucho el té de tila
y en algún punto me puse a investigar y realmente el efecto que tiene la tila es más relajante que favorecedor para conciliar el sueño, pero es una alternativa Bueno, de costumbre que pueden aplicar los Sí, pacientes. sí, total. valeriana, lavanda también. Sí, sí, aún así, o sea, yo creo que sí que es importante que tengamos claro que el efecto que van a hacer es muy discreto, ¿vale? O sea, es un efecto, o sea, por supuesto hay efecto terapéutico, pero es sutil, ¿eh? Nuevamente los pacientes siempre buscan que uno les ayude a solucionar los problemas y el problema muchas veces los tiene que solucionar ellos mismos Total. y evaluar qué tanto están dispuestos a cambiar es algo fundamental. O sea, sí, claro que quiero dormir mejor, pues sí, por eso consultó, pero qué tan dispuesto está realmente a no usar el celular durante la última hora, qué tan dispuesto está a sacar el televisor de su habitación, qué tan dispuesto está en tratar de hacer más ejercicio, de comer mejor. Entonces, ese change talk, esa Sí. parte es como la parte principal y trabajar la motivación es algo que nosotros como médicos deberíamos aprender cada vez más. Sí, o sea, pero ya no es que lo aprendamos nosotros, es que es un esfuerzo a nivel relación terapéutica, conseguirlo con el paciente, es todo un reto. Esto es algo que yo he hablado muchas veces con Almu, ¿no? Como a veces los pacientes no quieren cambiar su estilo de vida y lo que quieren son pastillas o suplementos, ¿no? O sea, es como, bueno, pues me tomo Sin medicalizar los magnesio, suplementos. totalmente. Me tomo mil cosas, pero no quiero cambiar absolutamente nada. Quiero seguir trabajando en horario de noche, usando el móvil durante 17 horas al ¿A día y Netflix? Sí, eso es, sí, eso es. sí. Sí, de hecho, Raquel tiene una observación muy interesante con los pacientes de derma, que si me permites la voy a compartir, porque lo que dice es que los pacientes de dermatología, o sea, la piel y el sistema nervioso están muy unidos, por eso este módulo es tan apasionante, ¿no? Y bueno, si quieres lo puedes decir tú, ¿no? Que muchas veces es muy que el paciente de derma acabe haciendo caso al psiquiatra, ¿no? Porque muchas veces la piel es la forma de somatizar. Entonces, uno cuando somatiza es porque no está reconociendo el problema. Entonces, nosotros lo vemos, pero derivarle a psiquiatría para que ¿sabes? El psiquiatra le ayude realmente donde está su verdadero problema es un reto. Y Totalmente. eso es de Es, Raquel. es el mundo de la psicosomática, ¿no? Muchas veces esto pasa en diferentes especialidades, en diferentes patologías, pero muchas veces al paciente a nivel inconsciente le resulta mucho más liviano poner el foco de su problema en un órgano físico, como por ejemplo la piel, que en qué conflictos psíquicos tiene y por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Entonces, centrarte en tu grano, en tu lesión, en tus lesiones en la piel, a veces para ellos es mucho más soportable que en mirar para adentro a ver qué está sucediendo y por qué están empeorando sus enfermedades, ¿no? Y a veces, pues, o muy frecuentemente hemos visto que los pacientes no quieren reconocerlo, no quieren hablar de esto. Es un tema realmente como apasionante y hay todavía muchas preguntas. Doctora Raquel, ha sido espectacular haberla tenido aquí. Gracias, Almudena, por traerla. La verdad, hemos aprendido Esa, montones. gracias a ella por querer colaborar con el CILAD, que sé que está también en otras diplomaturas y es un placer tenerla aquí. Sí, Siempre es un placer, desde luego, por mi parte también, ¿eh? y tenemos muchas preguntas, doctora, se las vamos a enviar por correo electrónico. También las preguntas que estaban dirigidas para la doctora Irene también se las vamos a enviar y a responder a ustedes. Entonces, no, ya nos jalan las orejas porque ya casi llega otra o ya está por entrar otra diplomatura. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Para otras dos conferencias espectaculares donde te seguiremos hablando de interacciones mente-piel y algo de conexiones sociales, que es para mí el tema más bonito de todos. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias, todas. un placer. Hasta Gracias. la semana que Adiós. viene. Adiós. Adiós.